Muy buenas noches, queridos estudiantes. Nuevamente conmigo, continuando estas clases bien interesantes sobre la relación entre derecho y Estado. En esta última fase vamos a analizar la relación y el surgimiento del Estado socialista y su relación con fenómenos importantes dentro del mundo contemporáneo que obviamente tienen una injerencia dentro de lo que es el derecho, dentro de lo que es el constitucionalismo moderno. Podemos decir que el socialismo surge como un modelo de Estado producto del Estado liberal, del capitalismo como modo de producción o explotación económica, como una manera de rebelarse contra todas esas imposiciones de tipo económica y clasista, producto del Estado liberal y del liberalismo económico propio de este sistema. Vemos que el socialismo y el comunismo, que son dos situaciones distintas que mucha gente confunde, surgen de la teoría esbozada por el filósofo judío alemán Karl Marx, filósofo, jurista, economista, una de las figuras más emblemáticas del mundo contemporáneo. Y básicamente el socialismo busca regular la ingerente lucha de clases y el comunismo busca la eliminación de dichas clases sociales. Entonces, eso es una de las diferencias sustanciales entre socialismo y comunismo. Y es que, básicamente, dentro de esta teoría marxista, lo que se busca es la eliminación del Estado liberal, de todo ese capitalismo salvaje, por una dictadura del proletariado en donde se elimine la propiedad privada, ¿no? Y que el Estado pues lo regule todo, todos los individuos permanezcan iguales, no haya ningún tipo de diferencias y exista una comunidad armónica en donde aquellos que fueron en un momento dado limitados o apartados por sus condiciones socioeconómicas tengan esa cabida y esa participación dentro de este modelo de Estado, los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores, los campesinos, todos aquellos que se sintieron en un momento dado marginados por el sistema impuesto dentro del Estado liberal. El primer ensayo o la primera aplicación de este modelo político-económico fue precisamente en Rusia, en la Rusia bolchevique, que posteriormente se convertiría en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hasta los años 80, con todo el tema de la perestroika, del glasnost, de la caída del muro de Berlín, pues vino a resquebrajarse todo ese sistema que fue emblemático en el mundo y que estableció un contrapeso a la figura emblemática del capitalismo como es los Estados Unidos, ¿no? Por un lado, en Oriente, la URSS, por otro lado, en Occidente, los Estados Unidos, que protagonizaron toda esta Guerra Fría, que fue importante y que sirvió como de ícono, no solamente en el campo de la política, sino también en el campo de la literatura, de las historias novelescas, de todo lo que significó, repito, este tema de la Guerra Fría y también de esa influencia que de una u otra manera tuvo en la cultura, en la política, en los sueños en América Latina, ¿no? Vemos que Cuba, por ejemplo, y todo ese cubismo cubano que tuvo injerencia en América Latina, en las guerrillas latinoamericanas, estaba en franca dicotomía con toda esa influencia americana de Estados Unidos, sobre todo a partir de Kennedy,
con la Alianza para el Progreso. Entonces vemos que el Estado socialista, más que un modelo de Estado como tal, significó una ideología importante que dividió el mundo en dos y que todavía se ve ahora con el resurgimiento del socialismo del siglo XXI, el chavismo, todo esto que estamos viviendo en estos momentos y que ustedes lo ven reflejado todavía en Cuba y básicamente en Venezuela, ¿no? Que tiene América Latina dividida, ¿no? Entre los chavistas bolivarianos y entre aquellos que quieren aplicar sistemas de ultraderecha, como se ve ahora en Brasil con Bolsonaro. Muy bien. Después de todo ese despliegue entre estos dos grandes modelos de Estado, obviamente los estados capitalistas, liberales, tienen unas democracias capitalistas, liberales, movidas por los grandes empresarios, por los grandes banqueros, que son a la postre los que colocan los presidentes. En contraposición a ese Estado, repito, están estos estados socialistas que buscan un ideal de clases, un sinfín de derechos que reivindican a los oprimidos, sacrificando muchas veces derechos esenciales y fundamentales como la vida y la libertad. Porque es bien sabido por todos ustedes que donde se han implementado dictaduras socialistas se vulneran tremendamente derechos fundamentales, sobre todo en tratándose de debido proceso, derecho de defensa, derecho de contradicción. Hay una tremenda discrepancia entre lo que es los derechos de la colectividad, la reivindicación de las clases sociales y la minimización del individuo frente a sus derechos y en donde hay un nuevo opresor a mi juicio, que es el Estado, ¿no? Cuando considera que ese individuo va en contra del sistema. Eso se vio mucho en Cuba, se vio mucho en la URSS y se está viendo en Venezuela. Pero hay un modelo de Estado bastante interesante que fue recogido por nuestra Constitución Política del 91, que es el Estado Social y Democrático de Derecho, que no es nuevo. El Estado Social y Democrático de Derecho por primera vez se menciona en la Constitución de Querétaro, que fue la Constitución que marcó el fin de la Revolución Americana. Fue una revolución bellísima, una revolución que creo que significó casi que el advenimiento de todo ese romanticismo en torno a los ideales de clase en América Latina, ¿no? Emiliano Zapata, Pancho Villa, toda esa iconografía maravillosa plasmada en los murales de Diego Rivera, de Frida Kahlo. El mismo Trotsky estuvo viviendo en México y todo ese romanticismo se regó por toda Latinoamérica, ¿no? Y Latinoamérica se veía reflejada y quería también establecer una revolución muy parecida a la mexicana, ¿no? En esta Constitución de Querétaro se estableció ese modelo de Estado, Estado social y democrático de derecho, que para muchos es como buscando un equilibrio entre el Estado liberal, entre ese Estado que reivindica derechos civiles, derechos políticos, pero también un apoyo a la colectividad, a los menos favorecidos y a los que de una u otra manera siempre han sido atropellados, sobre todo en Latinoamérica, donde ha imperado, creo que como poco en el mundo, esa lucha de clases tan mencionada por Karl Marx. Karl Marx, dentro de su manifiesto comunista, dice que la historia de la humanidad se resume en la lucha de clases, desde el esclavo en la antigüedad con su amo, el siervo de la gleba con el señor feudal,
y obviamente en el mundo moderno el obrero, el trabajador con el patrono, con el empleador, ¿no? Entonces, ese Estado social y democrático de derecho, que pienso que también fue recogido después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, cuando fue devastada en la Primera Guerra Mundial, en la famosa Constitución de Weimar, también se estableció, se acogió ese modelo de Estado y que de una u otra manera sirvió para que Alemania se parara como el ave fénix de entre sus cenizas y se consolidara como un Estado fuerte y que desafortunadamente fue adoctrinado por el nazismo y que se abría campo en ese momento, en los años 30, para la Segunda Guerra Mundial, que también perdió, ¿no? Pero continuó ese modelo de Estado que también a través del cooperativismo, por ejemplo, como una opción económica de salvar a un país devastado por la guerra, pudo llegar a levantarse y establecer lo que se llamó el milagro alemán y consolidarse como una de las 8 economías más importantes y poderosas del mundo. En todos estos modelos de Estado, quiero que tengan muy en cuenta, queridos estudiantes, que es muy importante, sigue siendo muy importante el derecho, sobre todo el derecho dentro de la Constitución. Acuérdense que yo les decía al principio que la ley es uno de los elementos o fuentes más importantes del derecho, pero no lo es todo. Porque también está la costumbre, está la jurisprudencia, los principios, la doctrina. Entonces, siempre que ustedes ven estas grandes revoluciones, pasan dos cosas. O crean una constitución en donde el Estado sienta ese fundamento, el Estado, las instituciones y los gobernantes. O dejan sin efecto la que había, o no hay constitución. O existe una constitución de pacotilla. Pero en los estados democráticos, como el nuestro, a pesar de todo, todavía la constitución sigue siendo la carta fundamental, la ley de leyes, el corazón político del país, que marca todos los derroteros dentro de los elementos del Estado. Si ustedes analizan y abren la Constitución, ven que en cada uno de sus títulos, capítulos y artículos, lo que establece la Constitución es la promulgación, el señalamiento, el recoger todos los derroteros de esos elementos, ¿no? Que después van a reglamentarse y a regularse por las leyes, teniendo en cuenta la categoría y la importancia de cada una de ellas. En este momento, chicos, nos encontramos en un modelo de Estado social y democrático de derecho, pero yo diría un Estado constitucional. Es importante que nos reconozcamos como un Estado que depende 100% de la Constitución. El presidente de la República, estamos en un sistema presidencialista, en donde es jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa, jefe de las fuerzas militares, pero él está regulado por la Constitución. Él le debe respeto a la Constitución. Y fíjese, la Constitución, dentro de los 10 artículos primeros, nuestra Constitución del 91, fruto de la Asamblea Nacional Constituyente del año 91, establece dentro de sus principios fundamentales, 10 primeros artículos, el cumplimiento de los fines del Estado. Y dentro del cumplimiento de los fines del Estado está el bien común, está la paz, están todos los cumplimientos, el cumplimiento por parte de las autoridades de los derechos fundamentales de los individuos, el propender a que el bienestar y la armonía social se den. Un servidor público debe tener muy en cuenta eso. Y no es que se vea como que está haciéndole un favor al pueblo, no, está cumpliendo con lo que establece la Constitución política. Chicos, espero que estos videos hayan sido de su agrado, que los tengan muy en cuenta cuando
vayan a hacer la retroalimentación para los talleres que vamos a elaborar. El próximo martes, si Dios lo permite, nos vamos a ver en una clase interactiva. Yo les seguiré mandando por el chat de grupo materiales. Ya les envié el diseño, el microdiseño de la materia con la bibliografía. Les mandé también unos documentos que quiero que lean, por favor. Quiero que me vayan elaborando preguntas que vamos a resolver la próxima semana. Quiero que no tengan ningún tipo de pena ni vergüenza de llamarme a través de todos estos elementos. Y cuenten conmigo y creo que juntos vamos a poder librar una buena batalla contra este encierro. Afortunadamente están estos elementos tecnológicos que nos acortan las distancias. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil, pero el espíritu humano siempre está por encima de todas estas limitaciones. En épocas de crisis hay que poner a funcionar nuestro intelecto, nuestras herramientas. Ustedes son una generación fuerte, ustedes son una generación sobreestimulada, una generación maravillosa, chicos. Que tengan muy buenas noches y estamos en contacto. Gracias.